Bienvenidos al curso de capacitación Fundamentos de la Investigación Educativa. El día de hoy vamos a conversar sobre los momentos de la investigación. Bien, primero tenemos que ubicarnos de dónde se originan las ideas para investigar. Existen múltiples situaciones y contextos que pueden ser fuentes, ¿no es cierto?, para darnos ideas de investigación. Estos están ubicados en la realidad en la que vivimos, tanto nacional como internacional. Podemos fijarnos en que existen temas de discusión en grupos, problemas que se ven en la televisión, temas presentados en revistas científicas, noticias de periódicos, materiales audiovisuales, temas detectados en Internet. También se puede identificar los vacíos de conocimiento en las áreas de especialidad de cada uno de nosotros y también tener inquietudes y problemas que surgen de la práctica profesional o de la práctica académica y también otras formas de identificación que puede ser, ¿no es cierto?, ubicándonos en un contexto social concreto. Estas ideas, ¿no es cierto?, son iniciales y a veces son bastante vagas y luego deben irse analizando cuidadosamente para poderlas transformar en un planteamiento un poco más preciso y estructurado. Es decir, las ideas nos nacen, pero nosotros tenemos que ir madurando estas ideas para poderlas convertir luego en un tema de investigación. Esta idea y la fuente de estudio de la realidad pueden ser socializadas o conversadas con otros miembros investigadores o con personas que trabajan con nosotros en el ámbito tanto laboral o educativo. Y ahí van surgiendo ya y van madurando más estas ideas, gracias al conocimiento y la experiencia también de los colegas que están a nuestro alrededor. No se puede tener una idea vaga. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que seguir ampliando el conocimiento de la temática que seleccionamos o que nos llamó la atención para ser investigado. La búsqueda de la información sobre los antecedentes de la misma tiene que asegurarse que el tema no haya sido investigado o posiblemente se ha investigado antes, pero no en la línea que nosotros queremos llevar la investigación, que tenga alguna importancia y que sea pertinente. Esto es bien importante, ¿no? O sea, eso es lo que estamos hoy debatiendo en el tema de investigación en muchas instituciones públicas y privadas. ¿Qué es lo que se quiere investigar? O sea, si es pertinente, si esto sirve, ¿no es cierto?, para generar un nuevo conocimiento, para hacer una intervención social que beneficie a las personas que están alrededor de la investigación. Veamos ahora sí los momentos en los que existe la investigación. Eh, en la investigación cuantitativa, podemos decir que es un proceso que pasa por diversos momentos que son dinámicos, que van eh, desarrollándose con el tiempo y se pueden adelantar o retroceder de acuerdo con la necesidad y los requisitos que necesitamos cumplir. Entonces, todos estos temas, ¿no es cierto? Nosotros podemos identificar que si cuando hacemos una investigación, a lo mejor tenemos que parar en un momento porque alguna variable o algún experimento o alguna situación no nos permite avanzar y tenemos que resolver ese problema. O puede adelantarse porque se tiene información disponible o se ha desarrollado una de las partes de la investigación de mejor manera. Diversos autores indican o dividen el proceso de investigación cuantitativa, asignándoles algunos momentos según el paradigma que se utiliza, ¿no es cierto? Y podemos decir que estos elementos gruesos, ¿no es cierto?, que constituyen la investigación de carácter cuantitativo serían la planificación, un proceso bastante, creo que es el central y el más importante, que define el éxito, ¿no?, de nuestra investigación, la ejecución y el informe final. La planificación, como les decía, es un proceso muy importante que antecede, ¿no es cierto?, a la recolección de datos y consiste en que definamos, ¿no es cierto?, todos los pasos que se van a seguir en nuestra investigación de manera muy detallada. A veces comenzamos la investigación sin hacer esta planificación al detalle y después en el curso de la investigación vamos a ir viendo problemas. También se tiene que mirar las situaciones de riesgo o debilidades tanto de los investigadores como del lugar o del que se está investigando o de las personas que van a participar como sujetos de investigación. Hay que verificar todo esto. Parte de la planificación, ¿no es cierto?, se debe explicar en un documento llamado protocolo de investigación, donde se detallan las tareas más importantes, se hace un desglose y se identifican tanto los recursos técnicos, humanos y económicos que se deben hacer. No es exactamente un presupuesto, pero sí una visión global de lo que deberíamos
tener en consideración. La planificación se divide en tres fases importantes. La primera es qué es lo que se va a investigar, es decir, tener muy claro y ya definido y madurado el tema y, y ya muy direccionado, ¿no? Muy concreto. La segunda, se establece cuál es la base teórica del problema, es decir, aquí tenemos, ya vamos a mirar con más detalle, pero aquí es donde hacemos una investigación bibliográfica de cómo está el estado del arte de este tema de investigación. La tercera, se determina qué se investigará y cómo se investigará, perdón, el problema. Es decir, qué herramientas metodológicas voy a aplicar para la investigación. En el tema de, ahora, viendo estos tres momentos, digamos, que hay dentro de la planificación, de la investigación cuantitativa, vamos a preguntarnos qué se investigará. Entonces, aquí vienen los cuestionamientos en los que se hacen relación al área de estudio, eh, que además nos darán luz en el tema y nos permitirán identificar los aspectos más relevantes y concretos a ser investigados. Aquí, obviamente, hoy tenemos, gracias al Internet, a las bibliotecas digitales y a todos los medios de comunicación, tenemos acceso a mucha información, pero tenemos que catalogar esa información, tenemos que ver cuál es la pertinente y que realmente la que nos ayude, ¿no es cierto?, a visualizar mejor el tema de lo que queremos investigar. El proceso inicia con un debate, ¿no es cierto?, de lo que se conoce del tema y lo que no ha sido investigado, así también como los resultados que se espera obtener. Es decir, ya tenemos que comenzar a estructurar, ¿no es cierto?, el qué hacer en esta investigación. Es decir, ¿qué conozco del tema? ¿Hasta dónde se ha investigado anteriormente? ¿Es un tema nuevo? Posiblemente hay algunos estudios preliminares que posiblemente me ayuden a conocer mejor el tema. ¿Qué es lo que no se ha investigado antes? Es decir, de ese tema, qué partes faltan por desarrollar y que pueden ser buenos temas de investigación, y los resultados, desde allá plantearnos qué es lo que queremos obtener al final de nuestra investigación, y eso es muy importante. En resumen, es necesario identificar una estructura explicativa del problema, es decir, sustentarlo bien, estar muy claros en lo que queremos hacer, y sobre estas explicaciones hay que operar para ir modificando el tema hasta tener un plan estructurado de investigación. El conocimiento que se obtiene a través de consultas bibliográficas, búsqueda de información estadística, entrevistas a expertos, etcétera, y a las vivencias de los investigadores, es la base para poder generar, ¿no es cierto?, un buen tema de investigación y luego formularlo de manera adecuada. Bien, ahora vamos a mirar cuál es la base teórica del problema. Entonces, cuando ya tenemos o ya escogimos qué vamos a investigar, es necesario ampliar el conocimiento a través de una fundamentación científica de nuestra investigación. Esto implica definir, ¿no es cierto?, eh, la posición, ¿no es cierto?, que el investigador va a tener sobre en relación al tema de investigación o a los conocimientos que se tiene. ¿Por qué definir esto? Porque realmente siempre, por más que se diga que las investigaciones deben ser neutrales, siempre vamos nosotros a mirar desde una perspectiva tanto humana como teórica, es decir, en base a nuestros conocimientos previos, es como nosotros vamos a afrontar la investigación. Entonces, en este momento hay que construir este marco conceptual o marco teórico de acuerdo con el tipo de investigación que corresponda. Este marco seleccionado nos debe dar una explicación conceptual y teórica del problema, es decir, ya vamos a sustentarle, ¿no es cierto?, con las teorías que encontremos en la bibliografía o que en los avances científicos en torno al tema, o los subtemas que encontramos dentro de nuestro planteamiento del problema o de nuestro tema de investigación. Vamos a armarnos, si es posible, ¿no es cierto?, de conocimientos, de hipótesis anteriores, de tesis que ya han sido comprobadas para poder realizar la construcción de este marco conceptual o marco teórico. En este punto, que es un punto de partida para poder proponer explicaciones, relaciones que ya serán las hipótesis entre los fenómenos y los hechos y otros aspectos relevantes de nuestra investigación, que son centralmente las variables de estudio.
Ahora, ¿cómo se investigará? Entonces, aquí ya viene lo que es diseñar una metodología de trabajo de investigación. Esto implica especificar detalles, los procedimientos, de cómo se realizará, por ejemplo, la recolección de datos, las fases siguientes, van a ser de campo, van a ser de escritorio, vamos a hacer entrevistas, etcétera, y algunas otras metodologías, a fin de lograr, ¿no es cierto?, de forma precisa el objetivo de investigación. Em, Esto es importante porque muchas de las metodologías pueden encontrarse en trabajos previos, de hechos similares a los que queremos investigar, que ya son comprobados y que en las discusiones, conclusiones y recomendaciones de otros investigadores podemos nosotros encontrar, ¿no es cierto?, las pautas de cuál o de cuál metodología puede ser la mejor, la más adecuada a nuestro proceso de investigación o a nuestra investigación planteada. Según Campos, el diseño de investigación es un plan de actividades por realizar para el tratamiento empírico, ¿no es cierto? Es decir, para la parte experimental del objeto de nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los elementos de un diseño metodológico? Primero, el universo y la muestra de trabajo. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que identificar que vamos a tener una población que posee una característica a ser estudiada y que se pueden generalizar algunos hallazgos encontrados a través de una muestra representativa, es decir, no vamos a estudiar, por ejemplo, hablando del Distrito Metropolitano de Quito, no vamos a estudiar a la población de los 3.500.000, sino que vamos a establecer algunas características, ¿no es cierto?, en torno a esa población y vamos a seleccionar una muestra de eso. Por ejemplo, vamos a estudiar las mujeres, ¿no es cierto?, que se encuentran estudiando, por ejemplo, la secundaria en el Distrito Metropolitano de Quito, comprendidos entre las edades no sé, desde los 15 a los 18 años. Y de ese grupo, ¿no es cierto?, vamos a seleccionar, ¿no es cierto?, a las mujeres, a las jóvenes que están estudiando, por ejemplo, en la educación pública. Entonces ya vamos como a través de, ¿no es cierto?, de entender la población de estudio, luego vamos sacando una muestra. Obviamente que estudiar, por ejemplo, ese grupo poblacional de las estudiantes de entre 15 y 18 años de colegios públicos es muy amplio. Entonces vamos a tener que tomar una muestra representativa de todos, posiblemente los colegios o de las parroquias de los distintos eh, colegios que hay en estas parroquias de Quito para tener una muestra representativa. Entonces, estos elementos son los elementos que van a ser seleccionados para nuestro estudio. Tipo de estudio. Hay que definir el diseño de investigación dentro de un esquema, en el caso de un esquema cuantitativo, de una forma descriptiva, puede ser analítica, experimental, epidemiológica, transversal, longitudinal, retrospectiva o prospectiva. En estos tipos de estudio cuantitativos los vamos a ver más en detalle adelante sus características, pero es más o menos lo que tenemos como modelos a seguir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que escoger estos modelos dependiendo de las variables y del objetivo de nuestra investigación. Los métodos de recolección de datos, bueno, se deben identificar métodos o instrumentos de recolección de la información que se necesitan, ¿no? Ahí hay muchos, se pueden hacer encuestas, observaciones, entrevistas, formularios, etcétera, como el censo, por ejemplo, que se va a comenzar, ¿no es cierto?, en octubre, y, y otros, ¿no? Como también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo tiene muchas encuestas, ¿no es cierto?, y formularios que les sirven para investigar eh, determinadas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, ahí podemos tener también una base. También estos métodos de recolección de datos pueden servirnos de algunas investigaciones ya validadas, aplicadas en campo. Los procedimientos para la recolección de información incluyen algo muy importante que es la capacitación del personal, selección de los instrumentos, los procedimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para toma de muestra, cómo se registrarán los datos de manera adecuada, revisión de los aparatos de medida, ¿no es cierto? Para que no nos den, digamos, errores en el momento de las mediciones, la estandarización de procedimientos es muy importante. Pero centralmente aquí es la capacitación al personal de apoyo en la investigación es muy importante. Por ejemplo, en una encuesta, si la persona no entiende las preguntas o no sabe llevar, digamos, el diálogo con las personas que están siendo investigadas a través de una encuesta o de un formulario, pues podemos
comenzar a tener errores en la recolección de esta información. También aquí podemos ver en el caso de información que ya está documentada, también tenemos que tener un procedimiento estandarizado, ¿no es cierto?, para recuperar esa información de manera adecuada y poderla procesar. El plan de tabulación y análisis, bueno, aquí es cómo vamos a presentar nuestros datos encontrados a través de cuadros, gráficas, el uso de estas para hacer análisis e interpretación de los resultados en función del problema, ¿no? Entonces ya aquí ya viene un poco ya el procesamiento de la información, cómo la vamos a presentar y qué podemos extraer de esta información que hemos recolectado. Bien, en el método de investigación tradicional cuantitativo, podemos ver que tenemos algunos modelos que se pueden, o de experimentación que se pueden aplicar, como son la explicación de la investigación cuantitativa descriptiva, la analítica, la cuasi experimental y la experimental, que la vamos a desarrollar más adelante, sus características. Bien, entonces, ahora podemos ver que cuando nosotros necesitamos trabajar o estamos trabajando, ¿no es cierto?, en la investigación cuantitativa, tenemos que definir los objetivos que son parte justamente del planteamiento del problema. Entonces, estos objetivos deben plantearse o se plantean a través de preguntas sobre lo que se desea responder y, por lo tanto, se deben formular a través de hipótesis. Formular un marco teórico sirve, ¿no es cierto?, para delimitar, ¿no es cierto?, además la zona de investigación, o sea, es decir, a partir de la investigación que nosotros hemos realizado bibliográficamente, podemos nosotros comenzar a tener una idea más clara de cómo delimitar también la zona de estudio. Tenemos que organizar el proceso de investigación, es decir, distribuir tareas, capacitación de los participantes, elaboración del cronograma de actividades y el presupuesto del proyecto. Y luego ya viene la etapa de ejecución, que incluye todo lo que es, como habíamos visto, la recolección de datos, su procesamiento, análisis, interpretación, la emisión de recomendaciones y conclusiones, y luego, obviamente, vamos a tener que hacer un informe final que puede tener distinta estructura. Puede ser una tesis, una tesina, un artículo científico, una monografía, un póster, un ensayo y otros, ¿no es cierto?, modelos de informe final según los requerimientos. Pueden ser de quien nos pidió hacer la investigación o de lo que nosotros hemos decidido como la mejor forma de poder compartir la investigación realizada. Bien, la investigación cuantitativa sigue todos estos, digamos, estos pasos. Nosotros vemos que la primera parte, ¿no es cierto?, está muy relacionada con la revisión de la literatura, desde la identificación, delimitación, definición, descripción y explicación, ¿no es cierto?, de lo que sería nuestra investigación del problema en el tema de qué se investiga. Cuando ya estamos hablando sobre la base teórica del problema, entonces ya tenemos que buscar conceptos, teorías, variables e hipótesis que se pueden formular en torno a lo que queremos investigar. Y esto está todavía dentro del marco de la planificación. Y dentro de esa planificación, ¿cómo se investigará? ¿No es cierto? Entonces tenemos la ubicación de la población o muestra representativa para nuestro estudio, qué tipo de estudio hemos seleccionado, los procedimientos que se deben llevar a cabo, la recolección de información y el plan y tabulación y análisis de datos. Todo esto, ¿no es cierto?, está en la primera parte, que es la planificación. Como ustedes ven, la planificación es la que lleva la parte más importante en nuestro proceso de investigación. Y luego viene ya la ejecución, recolección de datos, presentación de los mismos, análisis, interpretación, la formulación de conclusiones y recomendaciones y el informe final, que puede ser una preparación y una presentación, dependiendo de las necesidades de lo que hayamos escogido en la investigación. En el tema de la investigación cualitativa tenemos algunas características de este tipo de investigación. Entonces, primero, esta investigación busca comprender un fenómeno de estudio en un ambiente natural,
cómo vive, cómo se comporta, cómo actúa la gente, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, un ejemplo típico de esto son las investigaciones etnográficas que buscan, ¿no es cierto?, conocer la cultura de una determinada étnica, sus relaciones sociales, su convivencia interna, sus costumbres y demás. Eso es un ejemplo típico. Pero también puede haber hay investigaciones también, ¿no es cierto? Otro ejemplo puede ser el comportamiento sobre un fenómeno social específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo un poco en el Ecuador, el fenómeno de la violencia social y con sus distintas aristas. Entonces, esa es una investigación cualitativa. Claro que pueden también ahí utilizarse herramientas donde también obtengamos datos cuantitativos. Ojo, eso también es muy importante. El sujeto investigado y el investigador establecen una relación de tú a tú, de sujeto a sujeto. Es decir, ya no estamos en un frío laboratorio, solo estamos procesando un montón de encuestas de manera un poco más fría, ¿no es cierto?, e independiente, sino que aquí hay una relación, o sea, se trata de conocer las vivencias mucho más profundamente, ¿no? Y existe una interrelación entre la teoría y la realidad, es decir, vamos, y por eso también es interesante cómo se va modificando el tema, por ejemplo, de estudio y el marco teórico, porque vamos comparando los hallazgos en la realidad, los vamos comparando con las teorías existentes y vamos dando respuesta a las preguntas que hemos dado. Más que una explicación de los fenómenos, si existe una interpretación que conduce a búsquedas de interpretaciones y transformación de la realidad. Ojo, esto también es interesante porque aquí mucho juega el conocimiento y la visión que tiene el equipo de investigadores sobre lo que quiere, ¿no es cierto?, o lo que busca encontrar a través de las interpretaciones. Posiblemente aquí va a tener mucho peso un poco las convicciones propias de los investigadores, pero se tienen que tratar siempre de encontrar conclusiones eh, un poco más generales, ¿no? Que permitan, por ejemplo, resolver el problema social con una perspectiva más integradora. Bien, otras características que se pueden destacar de la investigación cualitativa es que hay circunstancias en que la planificación, la construcción de teorías y la generación de hipótesis se dan en forma simultánea. Es decir, que mientras yo voy contrastando mis ideas de investigación con la realidad, voy reformulando las teorías, las hipótesis y la misma planificación, porque me voy encontrando cosas que no estaban determinadas en un momento inicial. Y esta es una característica típica de una investigación cualitativa. Entonces, hay un proceso de retroalimentación, ¿no es cierto?, a partir de ya comenzar a trabajar en campo. Algunas veces se planifican y se ejecutan actividades que sirven como base y fundamento para otras acciones y la construcción del marco teórico. La fundamentación teórica se escribe previo a la ejecución, eh, no se escribe, perdón, previo a la ejecución, sino que se construye a la medida que se va ejecutando la investigación. Esa es una característica bien importante que es muy diferente a la investigación cuantitativa. Los procedimientos de recolección de información son propios de los estudios cualitativos en interacción con los sujetos de estudio. Como les decía, por ejemplo, en una investigación es más fácil investigar, en etnográfica, muchas veces los investigadores van y conviven durante algún periodo de tiempo determinado con esta comunidad para entender, por ejemplo, su cultura, sus costumbres, las formas de interrelación, su idioma, etcétera. Entonces, por lo tanto, se va construyendo la recolección de información, ¿no es cierto?, con herramientas que son diferentes. Por ejemplo, pueden ser los grupos focales o un grupo donde se conversa con los sujetos de investigación para obtener información clara. Bien, hemos conversado sobre estos momentos de la investigación que nos van a dar unas ideas iniciales de cómo comenzar a plantear, ¿no es cierto?, lo que queremos investigar y seguir pensando en los temas que nosotros vemos son necesarios investigar, no solo en el campo de la educación, sino en varios campos. Les agradezco y nos vemos en la próxima.